En lo más profundo de una cueva remota en México, un equipo de exploradores hizo un hallazgo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Un esqueleto gigante, oculto durante siglos, ha salido a la luz. Únete a nosotros mientras exploramos este descubrimiento extraordinario y los secretos que podría revelar. Número 20. Esqueleto gigante único en Tailandia. En la provincia tailandesa de Krabi, se realizó un descubrimiento notable. En una cueva remota, los restos óseos de un humanoide gigante. Con una longitud aproximada de 6 metros, este esqueleto único, considerado antiguo, despertó gran curiosidad y entusiasmo entre los arqueólogos y el público en general. El esqueleto fue identificado como masculino, y su tamaño colosal dio lugar a diversas especulaciones sobre su origen y la existencia de gigantes en el pasado. Junto al esqueleto gigante, los investigadores encontraron los restos de una gran serpiente que parecía tener cuernos. Este descubrimiento alimentó intrigantes teorías sobre las interacciones entre estos seres gigantescos y su entorno. Algunos lugareños sugirieron que el gigante pudo haber sido asesinado por la serpiente cornuda, lo que añadió una dimensión mítica al hallazgo. El esqueleto gigante de Krabi se ha convertido en un punto focal tanto para la investigación científica como para el folclore. Mientras los científicos trabajan para determinar la edad exacta y la naturaleza de los restos mediante métodos como la datación por carbono y el análisis de ADN, el público está cautivado por la idea de que gigantes vagaron por la Tierra en la antigüedad. Número 19. Gigantes del condado de Doddridge. En 1930, el profesor E.M.T. Sutton, del Salem College, dirigió una excavación cerca de Morgansville, en el condado de Doddridge. Descubrió 2 túmulos funerarios en la zona, conocidos como Do 1 y Do 2. Lo que hizo que estos 2 restos destacaran es la increíble altura de ambos cuerpos en los montículos. Los esqueletos medían entre 2, 1 y 2,7 metros de largo. El montículo más grande, Do, conocido como el montículo San Maxwell, medía 3 metros de alto y 23 metros de diámetro. Este montículo contenía múltiples entierros, incluyendo los esqueletos gigantes, y estaba cubierto con una capa protectora de arenisca. Los gigantes descubiertos en el condado de Doddridge se han vinculado a la cultura Adena, conocida por construir túmulos funerarios en todo el valle de Ohio. Algunos investigadores sugieren que estos gigantes podrían haber sido miembros de las tribus de habla Siouan, una teoría respaldada por los artefactos encontrados junto a los esqueletos. Aunque no son los gigantes imponentes que buscamos, el impresionante tamaño de los esqueletos demuestra que hace mucho tiempo hubo hombres que superaban en altura a todos. Número 18. El gigante de Cardiff. ¿Prueba o engaño? El gigante de Cardiff es supuestamente uno de los mayores engaños de la historia de Estados Unidos. Aún así, mucha gente todavía cree que el gigante de Cardiff dice algo de verdad. Todo comenzó con una discusión en 1868, tras un acalorado debate con un ministro metodista sobre la interpretación literal de la Biblia. George Hull, fabricante de cigarros y ateo declarado, ideó un plan para exponer la credulidad de quienes creían en gigantes bíblicos. Encargó un enorme bloque de yeso a Fort Dodge, Iowa, con el pretexto de crear una estatua patriótica. Hull luego transportó el bloque a Chicago, donde un cantero llamado Edward Borgered lo talló en una figura de 3 metros de altura que parecía un hombre petrificado. Junto con su cómplice, William Newell, Hull enterró al gigante en la granja de su amigo en Cardiff, Nueva York. Este plan era bastante elaborado. En lugar de revelar el engaño, Hull esperó casi un año. El 16 de octubre de 1869, contrató obreros para cavar un pozo en el lugar exacto donde estaba enterrado el gigante. Por supuesto, los obreros, que desconocían el plan de Hull, creyeron haber descubierto el cuerpo de un gigante. Su descubrimiento causó sensación rápidamente. Los periódicos elogiaron el hallazgo, y miles de personas acudieron en masa a ver al gigante de Cardiff, creyendo que era una prueba de los antiguos gigantes mencionados en la Biblia. Número 17. La reliquia del gigante de Burr Hooker. Un dedo momificado descubierto en Egipto. En 1988, el dueño de un club suizo, Gregor Spory, viajó a Egipto. Durante su visita, conoció a un anciano granjero llamado Naguib, quien afirmaba poseer una reliquia extraordinaria.
Por una tarifa, Naguib le mostró a Spory un gran dedo momificado de 35 centímetros, 13,8 pulgadas, de largo. Según Naguib, esta reliquia había pertenecido a su familia durante generaciones, heredada de sus antepasados, quienes eran ladrones de tumbas. Como referencia, el dedo promedio de una persona masculina mide solo unos 9 centímetros. Spory, como era de esperar, se sorprendió por el tamaño del dedo. Con su longitud, probablemente pertenecía a alguien de entre 5,9 y 6 metros de altura. Para convencer aún más a Spory de la autenticidad del dedo, Naguib supuestamente también mostró documentos, incluyendo un certificado de autenticidad, una foto Polaroid del dedo y una radiografía tomada en la década de 1960. Spory afirmó que la radiografía coincidía con la anatomía humana, lo que le llevó a creer que el dedo era auténtico. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos especulan que podría ser evidencia de una antigua raza de gigantes, posiblemente los nefilim mencionados en los textos bíblicos. Otros, sin embargo, sugieren que el dedo podría pertenecer a una persona con gigantismo u otra afección médica que causa un crecimiento anormal. También hay quienes creen que el dedo podría ser un engaño o restos mal identificados. Número 16. Hachas de mano gigantes de la Edad de Hielo. Las hachas de mano gigantes de la Edad de Hielo descubiertas en diversos yacimientos arqueológicos son artefactos notables que arrojan luz sobre la destreza tecnológica de los primeros humanos. Estas herramientas de piedra de gran tamaño, que a menudo miden más de 30 centímetros de longitud, fueron elaboradas por el Homo heidelbergensis y el Homo erectus durante el Paleolítico Inferior, hace aproximadamente entre 1,7 millones y 300.000 años. Su impresionante tamaño y su simetría reflejan habilidades avanzadas de tallado y un conocimiento sofisticado de las técnicas de fabricación de herramientas. Las hachas de mano se utilizaban principalmente para descuartizar animales grandes, procesar materiales vegetales y posiblemente como símbolos de estatus o artículos de comercio. El descubrimiento de estas herramientas en lugares como Europa, África y Oriente Medio indica una tradición tecnológica generalizada y sugiere que las primeras poblaciones humanas compartían conocimientos en vastas regiones. Cabe destacar que el tamaño y la artesanía del hacha de mano han suscitado debates entre los arqueólogos sobre su propósito exacto. Algunos argumentan que eran herramientas funcionales, mientras que otros propusieron que tenían un significado ceremonial o simbólico. Independientemente de su uso, las hachas de mano gigantes de la Edad de Hielo ofrecen información invaluable sobre el desarrollo cognitivo y cultural de los primeros humanos, destacando su ingenio y adaptabilidad en un entorno prehistórico desafiante. Número 15. Tumbas gigantes en la isla de Lundy. La isla de Lundy, ubicada en el canal de Bristol frente a la costa de Devon, Inglaterra, ha intrigado durante mucho tiempo a arqueólogos e historiadores debido a sus misteriosas tumbas gigantes. Estas tumbas, halladas durante diversas excavaciones, contienen restos que sugieren la presencia de individuos de estatura inusual, lo que ha llevado a especular sobre una raza de gigantes que alguna vez habitó la isla. Los descubrimientos más significativos se realizaron en los siglos XIX y principios del XX, donde se desenterraron restos óseos de tamaño considerable. Algunos informes afirman que los huesos pertenecían a individuos que medían más de 2 metros de altura, una altura notable para la antigüedad. Estos hallazgos han dado lugar a numerosas teorías sobre el origen y el estilo de vida de estos supuestos gigantes. Una teoría popular sugiere que las tumbas podrían pertenecer a una tribu celta conocida por sus guerreros de gran estatura, que se asentaron en la isla de Lundy. Otra teoría postula que estos restos podrían estar vinculados a invasores nórdicos o incluso a habitantes prehistóricos. Si bien aún no se han alcanzado conclusiones definitivas, las tumbas gigantes de la isla de Lundy siguen cautivando a investigadores y entusiastas, ofreciendo una visión fascinante del enigmático pasado de la isla y alimentando los debates sobre la verdadera naturaleza de sus antiguos habitantes. Número 14. Hombres de 2,4 metros de altura. Siempre que se mencionan gigantes, Virginia Occidental siempre aparece. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, surgieron numerosos informes sobre esqueletos gigantes desenterrados en Virginia Occidental.
Un descubrimiento significativo tuvo lugar entre 1883 y 1884, cuando P. W. Norris, trabajando para el Instituto Smithsoniano, excavó túmulos en Charleston. Entre los hallazgos se encontraba un esqueleto de 2,28 metros de largo, descrito como un gigantesco esqueleto humano. Otro descubrimiento notable tuvo lugar en 1959, en el montículo Cre Sap, en el norte de Virginia Occidental. El Dr. Donald Dragu, curador de la sección del hombre del Museo Carnegie, descubrió un esqueleto de aproximadamente 2 metros con 28 centímetros de altura. Los huesos pesados sugerían la presencia de una persona de considerable tamaño y fuerza. Muchos de estos grandes esqueletos se atribuyen a la cultura Adena, conocida por la construcción de extensos túmulos funerarios en todo el Valle de Ohio. Informes y mediciones de diversas excavaciones arqueológicas indican que algunos individuos Adena eran excepcionalmente altos, a menudo cerca de los 2,44 metros. Estos hallazgos desafían nuestra comprensión de las poblaciones prehistóricas de Norteamérica. Número 13. Los gigantes de la cueva Lovelock. Son una parte fascinante del folclore y la arqueología norteamericanos. Descubiertos en 1911 por mineros de guano en la cueva Lovelock, Nevada, estos restos han suscitado considerable interés y debate. Los mineros desenterraron restos momificados y artefactos que sugerían la presencia de una raza de gigantes pelirrojos. Se dice que estos gigantes, a menudo conocidos como los Sitecá, medían entre 1,8 y 3 metros de altura. Según la historia oral de los Paiute, los Sitecá eran una tribu hostil y caníbal que precedió a sus antepasados. Esta historia se vio reforzada por el descubrimiento de artefactos y restos óseos inusuales que parecían confirmar la existencia de estos gigantes. Los arqueólogos encontraron herramientas, sandalias y otros objetos de gran tamaño que apuntaban a habitantes de considerable tamaño. Los escépticos argumentan que estos hallazgos han sido exagerados y que los restos son simplemente de humanos de gran tamaño o que se malinterpretan debido al proceso natural de momificación. A pesar de las controversias, las leyendas y los descubrimientos de la cueva Lovelock siguen siendo un tema fascinante que combina mito e historia en la búsqueda de la verdad sobre los antiguos habitantes de Norteamérica. La cueva sigue siendo un sitio de interés arqueológico y de importancia cultural. Número 12. Los gigantes de la isla Catalina. A principios del siglo XX, Ralph Glidden, arqueólogo aficionado, afirmó haber descubierto una raza perdida de gigantes en la isla Santa Catalina, frente a la costa de California. Las excavaciones de Glidden, realizadas entre 1919 y 1930, revelaron numerosos restos óseos y artefactos. Según Glidden, muchos de los esqueletos que desenterró medían entre 2,1 y 2,7 metros de altura, y algunos alcanzaban los 3 metros. Estos gigantes, afirmó, formaban parte de una civilización marinera avanzada que habitó las islas del canal. Los hallazgos de Glidden atrajeron mucha atención, y su colección finalmente se exhibió en un pequeño museo en la isla Catalina. Sin embargo, sus métodos y afirmaciones fueron recibidos con escepticismo por la comunidad científica. Si bien el Instituto Smithsoniano verificó la legitimidad de algunos de los restos, muchos de los descubrimientos de Glidden fueron posteriormente desacreditados por ser exagerados o mal identificados. A pesar de la controversia en torno al trabajo de Glidden, los gigantes de la isla Catalina siguen siendo un tema popular de especulación e intriga. Las historias de estos antiguos habitantes imponentes continúan cautivando la imaginación de quienes visitan la isla y exploran su rica historia. Número 11. Los gigantes de China. China, con su rica historia y vasto patrimonio arqueológico, ha dado lugar a numerosos descubrimientos de restos humanos inusualmente grandes. Uno de los hallazgos más intrigantes ocurrió en la década de 1930, cuando arqueólogos descubrieron el esqueleto de un gigante en la provincia china de Guizhou. El esqueleto, que medía más de 3,3 metros de largo, se encontró junto con artefactos y herramientas que sugerían una civilización antigua avanzada. El descubrimiento despertó reflexión, considerable interés y debate entre los investigadores. Algunos creían que el esqueleto gigante pertenecía a un miembro de una antigua raza de gigantes, mientras que otros argumentaban que podría ser un ejemplo de gigantismo, una condición médica que causa un crecimiento excesivo.
Descubrimientos adicionales de grandes restos humanos en otras partes de China han aumentado el misterio. En 2016, un equipo de arqueólogos en la provincia de Shandong desenterró un grupo de tumbas antiguas que contenían esqueletos de individuos significativamente más altos que la altura promedio de la época. Estos hallazgos han llevado a algunos investigadores a especular que China pudo haber albergado una raza de gigantes cuya existencia ha sido en gran parte olvidada durante milenios. Los gigantes de China siguen siendo un capítulo fascinante y enigmático en la historia del país. Invita a una mayor exploración y estudio para descubrir la verdad detrás de estos antiguos descubrimientos. Número 10. El cráneo gigante ruso. En 2012, arqueólogos que trabajaban cerca de la ciudad de Vladivostok, en Rusia, descubrieron un cráneo enorme y alargado, enterrado en una cueva. El cráneo, que medía aproximadamente 76 centímetros de largo, presentaba sorprendentes similitudes con los cráneos alargados hallados en Perú y otras culturas antiguas. Inicialmente, el hallazgo desconcertó a los investigadores, ya que su tamaño y forma no coincidían con ninguna especie conocida de humanos u homínidos. Algunos especularon que podría ser evidencia de una antigua raza de gigantes, mientras que otros sugirieron que podría pertenecer a un homínido prehistórico desconocido. La forma alargada del cráneo también planteó interrogantes sobre su origen. Los cráneos alargados suelen asociarse con la deformación craneal artificial, una práctica presente en diversas culturas antiguas de todo el mundo. Sin embargo, el gran tamaño del cráneo ruso lo distinguía de otros ejemplos de deformación craneal, lo que llevó a algunos investigadores a creer que podría ser una característica natural de gigantes. Número 9. Una especie gigante de humanos u homínidos. En 1982, cuando un equipo de geólogos que trabajaba en la cordillera de los Andes ecuatorianos descubrió por casualidad una notable huella humanoide de gran tamaño incrustada en roca sólida. La huella, que medía más de 1 metro de largo, era diferente a todo lo que los geólogos habían visto jamás. Parecía pertenecer a una criatura mucho más grande que cualquier humano o primate conocido. El descubrimiento captó rápidamente la atención, y los investigadores comenzaron a indagar en la posibilidad de que la huella perteneciera a una especie humanoide gigante. Algunos especularon que podría ser evidencia de un pie grande sudamericano, una criatura similar al legendario pie grande norteamericano. La cordillera de los Andes se ha asociado desde hace mucho tiempo con historias de gigantes y criaturas misteriosas. Las leyendas locales hablan de los gentiles, una raza de seres gigantes que una vez habitaron la región. Se decía que estos gigantes poseían gran fuerza y tamaño, superando con creces a los humanos comunes. Aunque el verdadero origen de la huella sigue siendo incierto, ha alimentado la especulación sobre la existencia de humanoides gigantes en Sudamérica. Número 8. Los gigantes de Stonehenge. Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo, ha estado rodeado de misterio durante mucho tiempo. Se cree que el enorme círculo de piedras, ubicado en Wiltshire, Inglaterra, fue construido entre el 3000 y el 2000 a.C. Su propósito y los métodos empleados para su construcción siguen siendo objeto de debate. Entre las numerosas teorías en torno a Stonehenge se encuentra la idea de que fue construido por gigantes. Esta teoría se basa en leyendas antiguas, como el relato medieval del rey Arturo, que sugiere que los gigantes desempeñaron un papel en la construcción del monumento. Según la leyenda, el mago Merlín recurrió a la ayuda de gigantes para transportar las enormes piedras desde Irlanda hasta su ubicación actual. El gran tamaño y peso de las piedras, algunas de las cuales llegan a pesar hasta 25 toneladas, ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que los constructores poseyeran una fuerza y un tamaño extraordinarios. El descubrimiento de restos humanos inusualmente grandes en los alrededores de Stonehenge ha reforzado esta teoría. En 2005, arqueólogos desenterraron los restos óseos de un hombre de más de 2,1 metros de altura, significativamente superior a la altura promedio de las personas que vivían en ese período. Número 7. Los gigantes de la Patagonia. Los gigantes de la Patagonia emergen de las fascinantes crónicas de los primeros exploradores y navegantes europeos que se atrevieron a adentrarse en las misteriosas y salvajes regiones australes de Sudamérica.
Entre estos relatos históricos, destaca especialmente la extraordinaria narración del célebre explorador del siglo XVI, Fernando de Magallanes, y su intrépida tripulación, quienes documentaron un encuentro memorable con una tribu de individuos de proporciones asombrosas en las inhóspitas costas patagónicas. Según los registros de la época, estos imponentes habitantes alcanzaban estaturas sorprendentes, que oscilaban entre los 3 y los 3,6 metros de altura, dimensiones que dejaban atónitos a los exploradores europeos de la época. El meticuloso cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, plasmó estos encuentros con extraordinario detalle en sus escritos, dedicando particular atención a describir no solo la imponente estatura de estos individuos, sino también su extraordinaria fuerza física y su presencia majestuosa, características que parecían intensificarse con el paso del tiempo. La credibilidad de estos relatos se vio posteriormente reforzada por los testimonios de otros renombrados exploradores, incluyendo las observaciones del legendario Sir Francis Drake y las detalladas descripciones del naturalista Charles Darwin, quienes también dejaron constancia de sus encuentros con nativos de altura excepcional en la región, contribuyendo así a perpetuar y enriquecer la fascinante leyenda de los gigantes patagónicos. No obstante, en la actualidad, la comunidad académica y los historiadores contemporáneos abordan estos relatos históricos con un prudente escepticismo científico, proponiendo una explicación más mesurada. Sugieren que estos supuestos gigantes probablemente fueron descripciones exageradas de los indígenas tehuelches, una etnia que, si bien superaba significativamente la altura promedio de los europeos de la época, no alcanzaba las dimensiones colosales descritas en las crónicas de los exploradores. Número 6. La Calzada del Gigante. La Calzada del Gigante, ubicada en la costa de Irlanda del Norte, es una maravilla natural que ha fascinado a los visitantes durante siglos. La calzada consta de alrededor de 40 columnas de basalto entrelazadas, formadas por la actividad volcánica, hace aproximadamente 50 a 60 millones de años. Según la leyenda irlandesa, la calzada fue construida por un gigante llamado Fionn mac Cumhal como un puente hacia Escocia. La historia cuenta que Fionn, un gigante de inmensa fuerza y tamaño, construyó la calzada para desafiar a un gigante escocés rival, Benandoner. Cuando Fionn vio el tamaño de Benandona, huyó a Irlanda y destruyó la calzada que se encontraba a sus espaldas para evitar que el gigante escocés lo siguiera. Si bien la explicación científica de la formación de la calzada está bien establecida, la leyenda de Fionn mac Cumhal ha perdurado, añadiendo un elemento de mito y misterio al sitio. Quienes visitan la calzada del gigante suelen maravillarse ante la regularidad y precisión de las columnas, que se asemejan a una estructura artificial más que a una formación natural. La asociación de la calzada con los gigantes se ve reforzada por la presencia de otras características geológicas en la zona, como la bota y el órgano del gigante, que parecían respaldar la idea de la presencia de un gigante. Número 5. La ciudad perdida de los gigantes. En 2012, un equipo de intrépidos exploradores que se aventuraron en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana realizó un descubrimiento extraordinario que sacudió a la comunidad científica: los vestigios de lo que parecía ser una antigua ciudad perdida, presuntamente habitada por seres de proporciones gigantescas. El sitio arqueológico, enclavado en lo más recóndito de la densa selva tropical, reveló un complejo sistema de imponentes estructuras megalíticas, incluyendo elaborados muros defensivos y majestuosas plataformas ceremoniales, cuya sofisticada construcción sugería la existencia de una civilización antigua con un dominio excepcional de la ingeniería y la arquitectura. Entre los hallazgos más sorprendentes y enigmáticos del sitio, se encontraba una colección impresionante de herramientas y artefactos líticos de dimensiones colosales, algunos de los cuales alcanzaban varias toneladas de peso. Las proporciones extraordinarias de estos objetos, junto con su elaborada manufactura, planteaban interrogantes fascinantes sobre la naturaleza de sus creadores, sugiriendo que estos implementos fueron específicamente diseñados y utilizados por seres que poseían una fuerza física y una estatura muy superiores a las del ser humano común. Las narrativas ancestrales de las comunidades indígenas de la región, transmitidas oralmente a través de incontables generaciones, hacían referencia a una misteriosa raza de gigantes que habitó estas tierras en tiempos remotos. Estos seres legendarios,
conocidos localmente como la gente grande, eran reverenciados en las tradiciones locales no solo por su extraordinaria fuerza física, sino también por su profunda sabiduría y sus excepcionales capacidades constructivas, atribuyéndoseles la edificación de numerosas estructuras megalíticas que aún perduran en la región como testimonio silencioso de su existencia. El hallazgo de esta ciudad perdida y su extraordinaria colección de artefactos gigantes generó una ola de entusiasmo y fascinación en la comunidad científica internacional y entre el público general, provocando intensos debates sobre las implicaciones históricas y antropológicas de este descubrimiento. No obstante, la ubicación extremadamente remota del sitio arqueológico, combinada con las condiciones adversas de la selva tropical y los desafíos logísticos que presenta su acceso, han obstaculizado significativamente los esfuerzos por realizar investigaciones más exhaustivas y sistemáticas que podrían arrojar luz sobre los numerosos misterios que aún rodean a esta antigua civilización. Número 4. Los Nefilim. Son quizás los gigantes más famosos y enigmáticos de la historia. Mencionados en la Biblia y otros textos antiguos, se les describe como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que estos gigantes, conocidos por su gran tamaño y fuerza, vivieron antes del diluvio universal y se les consideraba una raza corrupta y malvada. Según el libro del Génesis, los Nefilim ya estaban presentes en la tierra cuando los hijos de Dios se casaron con mujeres, lo que dio lugar al nacimiento de estos seres gigantes. Los Nefilim también se mencionan en el libro apócrifo de Enoc, que proporciona detalles adicionales sobre sus orígenes y actividades. La existencia de los Nefilim ha sido objeto de intenso debate entre teólogos, historiadores e investigadores. Algunos creen que los Nefilim eran seres literales que representaban una raza híbrida de gigantes con orígenes divinos. Otros interpretan los relatos como simbólicos o alegóricos, reflejando las creencias y mitos de los pueblos antiguos. A pesar de las diversas interpretaciones, la leyenda de los Nefilim ha perdurado a lo largo de los siglos, cautivando la imaginación de quienes buscan comprender los misterios de nuestro pasado. Número 3. Los gigantes de Cerdeña. La isla de Cerdeña, ubicada estratégicamente en el corazón del mar Mediterráneo, es el hogar de numerosas y fascinantes estructuras de piedra ancestrales conocidas como nuragers. Estas imponentes torres, meticulosamente construidas durante un período que abarca desde 1900 hasta 730 a.C., representan algunos de los vestigios más extraordinarios y enigmáticos del rico pasado prehistórico de la isla. Las cautivadoras leyendas locales, transmitidas de generación en generación, junto con significativos hallazgos arqueológicos, apuntan a la intrigante posibilidad de que Cerdeña fuera antiguamente el hogar de una misteriosa raza de gigantes. A principios del siglo XX, una serie de descubrimientos revolucionarios sacudió a la comunidad arqueológica cuando se desenterraron en diversos puntos de la isla numerosos restos óseos pertenecientes a individuos de dimensiones extraordinarias. Estos sorprendentes hallazgos, que incluían esqueletos que superaban los 2,7 metros de longitud, llevaron a los investigadores a considerar seriamente la existencia de una antigua raza de gigantes que habitó Cerdeña hace milenios. Según las tradiciones locales, estos seres no solo poseían una fuerza física descomunal, sino también un conocimiento técnico y arquitectónico altamente avanzado, el cual emplearon magistralmente en la construcción de los nurajes y otras impresionantes estructuras megalíticas que aún perduran. El descubrimiento posterior de las denominadas tumbas de gigantes, unas estructuras funerarias monumentales diseñadas para albergar múltiples individuos, proporcionó evidencia adicional que respaldaba la teoría de la existencia de estos seres extraordinarios. Estas magníficas construcciones funerarias, algunas de las cuales se extienden por más de 9 metros de longitud, destacan no solo por sus dimensiones colosales, sino también por la complejidad de su diseño. Las tumbas fueron erigidas utilizando bloques de piedra de proporciones monumentales y están adornadas con elaborados grabados y decoraciones que demuestran un notable nivel de sofisticación artística y técnica, dejando un testimonio perdurable de esta enigmática civilización. Número 2. El gigante de Kandahar. Es una historia que ha circulado en diversos círculos militares y teóricos de la conspiración, especialmente entre aquellos interesados en fenómenos inexplicables. Según el relato,
Un grupo de soldados estadounidenses se encontró con una enorme figura humanoide en una zona remota de Kandahar, Afganistán, en 2002. Descrito como un gigante pelirrojo de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, la criatura supuestamente atacó a los soldados, matando a uno de ellos antes de ser abatido por el resto de la unidad. Testigos presenciales sugieren que el gigante empuñaba un arma primitiva de gran tamaño y vestía ropa rudimentaria. El cuerpo del gigante fue presuntamente transportado a una base militar donde desapareció en el olvido, lo que dio lugar a especulaciones sobre un posible encubrimiento. Los defensores de la historia argumentan que se alinea con diversas leyendas y mitos sobre gigantes, lo que sugiere que estos seres aún podrían existir en regiones aisladas. Sin embargo, los escépticos descartan el relato como un mito moderno o una interpretación errónea de los acontecimientos. A pesar de la falta de pruebas concretas, el gigante de Kandahar sigue siendo un tema popular en las discusiones sobre encuentros militares con lo desconocido, fusionando el folclore con la intriga contemporánea. Número 1. Gigantes mexicanos. La leyenda de los gigantes mexicanos ha fascinado a arqueólogos y aficionados por igual. Entrelazando el folclore con posibles verdades históricas, los relatos de estos seres colosales se han transmitido de generación en generación, representando una raza de gigantes que una vez vagaron por las tierras del antiguo México. Una de las pruebas más convincentes proviene del estado de Sonora, donde lugareños y exploradores afirman haber descubierto esqueletos humanos gigantescos. En 2015, una foto viral supuestamente mostraba enormes cráneos desenterrados en un pequeño pueblo de la Sierra de Tapalpa. Aunque esta imagen fue posteriormente desmentida como falsa, reavivó el interés por las antiguas historias de los Kinametsin. Según la mitología azteca, los Kinametsin eran una raza de gigantes creada por los dioses para construir sus ciudades y templos. Se decía que estos gigantes eran increíblemente fuertes y altos, de más de 3 metros de altura, y desempeñaron un papel crucial en la construcción de la antigua ciudad de Teotihuacán. Si bien la evidencia arqueológica concreta sigue siendo difícil de encontrar, varios hallazgos siguen intrigando. Algunos investigadores han reportado huesos y herramientas de gran tamaño, lo que sugiere que quizás había algo de verdad en las historias de los gigantes. Mito o realidad, la leyenda de los gigantes mexicanos sigue siendo un tema cautivador que combina la historia cultural con el encanto de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.